Evelyn Aguilar y esta es mi historia. De niña tuve una infancia muy bonita hasta que el alcohol entró por completo en la vida de mi padre. Antes de eso, mi padre era un hombre trabajador, responsable y nos dedicaba tiempo. Mi padre empezó a tomar de una cerveza hasta llegar al punto y tener la necesidad de tomarse los botes de alcohol regular por completo. A través de eso vimos cómo también él era un hombre agresivo y lastimaba la vida de mi madre. También pude ver cómo mi madre, a pesar de que mi padre era alcohólico, o sea, al momento que él era alcohólico y no daba lo que era necesario para la casa, mi madre tenía que ingeniársela cómo buscar para pagar las utilidades de la casa. Todo eso yo lo pude ver y vino a marcar tanto mi corazón, hasta tal punto de que en algunas ocasiones yo guardé odio y rencor hacia mi padre y a mi madre también, porque en su frustración ella nos corregía de una manera que no era la apropiada, y entonces eso era como que iba entrando en mi corazón y me iba lastimando. Llegué a despreciar a mi padre y a no respetarlo por la forma en que él se comportaba, ya que nosotros a veces estábamos en casa y llegaban las personas y nos empezaban a decir de que mi padre había tenido un accidente automovilístico, y a veces pues tuvimos varias pérdidas económicas. Eso siempre iba marcando mi corazón y era como que se estaba echando algo en mi corazón que al tiempo pues me afectó. Gracias a Dios conocí a mi tío, el cual él ya era cristiano, y él, cuando tenía la oportunidad, por tal de que yo saliera de todo eso, me llevaba a la iglesia. En ese tiempo iba a la escuelita dominical porque estaba pequeña, y fui yendo a la iglesia cuando tenía esa oportunidad y cuando él podía. Llegó un momento de que hubo una palabra que vino a edificar mi corazón. Aunque desde niña yo ya venía escuchando la palabra de Dios, pero no había conocido a Dios, ni había tenido así algo sobrenatural con Él, donde yo pudiera experimentar y Él poder sanar todas mis heridas, ya que yo tenía una autoestima muy baja con todo lo que había visto. Mis emociones habían sido dañadas, físicamente también fui dañada, pero el Señor en ese momento hizo una obra sobrenatural en mi vida y pude entender muchas cosas. Algunas en ese momento y otras conforme iba pasando el tiempo. Dios marcó tanto mi corazón que hasta el día de hoy pues puedo hablar de todas las maravillas que ha hecho. Sé que hay cosas que Él cambió en mi vida. Yo también no fui una niña también buena, o sea, tuve mis cosas malas, mis experiencias buenas y malas, como todo niño y adolescente puede tener. Y gracias a Dios, en ese momento que la palabra vino a tocar fondo en mi corazón, vino a hacer algo nuevo en mi vida. Vino a cambiar mi forma de pensar. Vino a darme ese amor que yo no tenía, porque cuando yo era niña, en la situación que estaban mis padres, pues yo no pude experimentar ese amor literal. Tal vez me imagino que ellos tenían un amor, pero nunca lo expresaron, nunca pudieron ser parte aún en la escuela. Cuando yo tenía ese momento no pude experimentarlo. No recuerdo perfectamente que mis padres me hayan dado ese amor, y todo eso quedó marcado en mi corazón. Y el Señor, cuando dio esa palabra, vino a edificar mi corazón, vino a transformar aquello que estaba dañando en mi corazón y vino a hacer algo nuevo que pude entender lo que Él había hecho cuando dio su vida en la cruz del Calvario. Pude entender cómo su sangre nos purifica, cómo su sangre nos limpia, cómo su sangre quita todo aquel pasado que era malo y lo cambia por algo nuevo, algo que ahora yo puedo verlo en mis hijas. Puedo ver una nueva generación donde se cumple la palabra que dice que Él bendice hasta 1000 generaciones. Sé que mi padre era alcohólico porque él venía conforme a la palabra he entendido que viene de ancestros alcohólicos. Mi abuelo lo fue, mi tío lo fue, y la mayor parte de la familia de mi padre fue alcohólico. Entonces
pude entender que cuando conocí al Señor, eso vino a cambiar completamente mi vida, vino a cambiar mi generación. Pude ver cómo el Señor vino a hacer algo nuevo, porque mis hijas no conocen a una persona, nunca han convivido con una persona alcohólica. Y eso todo se hizo a través de su sangre preciosa, porque a través de su sangre preciosa dice que Él cambió todas aquellas generaciones ancestrales, y eso lo podemos ver en Primera de Pedro 9, 17 al 18, si no me equivoco. Ahí lo podemos ver que su sangre no fue un precio que Él pagó con oro ni plata, sino que fue con su sangre preciosa, esa sangre que nos redime, esa sangre que, como les dije, nos purifica, esa sangre que hace algo nuevo en nosotros. Amén. ¿Cuántas le pueden dar un aplauso a aquel que hace todas las cosas nuevas? El día de hoy tenemos un tema muy lindo. Yo de verdad estoy súper contenta. No sabe cuánto anhelaba estar así con todas ustedes. Así como este tiempo que ha pasado, es cierto, hemos estado desde casa y tenemos que seguir siendo prudentes y guardando todas las regulaciones que nos pidan. Creo que es algo muy importante, pero nos hacía falta este compartir y este acercamiento, aunque sea no como siempre, pero yo ahorita la invito a que le suba las cejas, aunque sea la que está ahí a la par suya, para dejarle sentir de que está muy feliz de tenerla cerca de usted. Mire, me llama mucho la atención porque el día de hoy vamos a hablar de lo que es el poder de nuestro testimonio, el poder de tu testimonio, el poder de tu historia, hermana. Y por eso quisimos empezar con esto, con una historia de una de las tantas mujeres que pueden contar las maravillas que Dios ha hecho en sus vidas. Creo que si nos pusiéramos a grabarlas a todas no terminaríamos nunca, porque hay muchas cosas que decir. Y me llama mucho la atención que si hubo alguien que fue el máster, el experto, el super pilas para contar historias, si se le puede hacer así con mucho respeto, fue el Señor Jesús. El Señor Jesús, durante todo su ministerio y durante todo su tiempo en esta tierra, Él se encargó de transmitir el mensaje del reino de Dios por medio de historias. ¿Sabe por qué? Porque con las historias usted se identifica. Más de alguna persona aquí, probablemente más de alguna de las que están aquí, se pudo haber identificado con algún familiar alcohólico, algo que vio desde pequeñitos o alguna situación así. O tal vez será en otra parte. Entonces es importante que nosotros contemos nuestra historia. Desde la creación, desde el inicio de la creación, Dios ha usado a hombres y mujeres para que cuenten la historia de Dios. Nosotros podemos ver que la prueba irrefutable de que la palabra de Dios es verdaderamente revelada y es el hilo que viene hilvanado por medio del Espíritu Santo, es que son 66 diferentes libros escritos por diferentes autores, pero más sin embargo cada uno de ellos va entrelazado y va entretejido uno entre el otro, y desde el Génesis hasta el Apocalipsis miramos a Cristo. Entonces, qué belleza que nosotros tenemos la oportunidad de ser como Jesús dijo que quería que nosotros fuéramos. Cada lugar que Él pasaba, cada casa a la que Él entraba, cada pueblo al que Él llegaba con sus discípulos, utilizaba las cosas que habían en ese lugar para transmitir un mensaje, para que la gente entendiera. Y a nosotros, tanto a usted como a mí, Él nos dejó una comisión. Mientras estuvo aquí en su ministerio, les dijo a sus discípulos, eso ya es en el libro de los Hechos, ya incluso cuando Él había ascendido y regresó a darles la promesa que Él había dicho que iba a venir. Porque les había dicho, yo me voy a ir, pero a ustedes les conviene que yo me vaya, porque después de que yo me vaya va a venir aquel que los va a guiar a toda verdad. Vendrá el Consolador, el Espíritu Santo. Y les dijo una cosa: cuando el Espíritu Santo venga, esto lo encontramos en Hechos capítulo 1 y versículo 8. Dice, cuando el Espíritu Santo, esta versión me llamó mucho la atención, dice, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí.
Otras versiones dice, y el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán poder y me serán testigos. Pero en esta versión dice, saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta las partes más lejanas de la tierra. En Hechos 1:8, el Señor estaba hablando de usted y estaba hablando de mí. Estas son las partes más lejanas de la tierra de las que el Señor hablaba. Y nos ha dado ese poder, su Espíritu Santo. Es ese poder que tenemos nosotros dentro para ser testigos, para dar testimonio. Fíjese que la palabra testigo en griego también viene de una raíz que se llama martus o mártir, dicen unos, ¿verdad? Porque algunos tienen que sufrir por medio de ser testigos. Pero esa palabra martus también significa evidencia. Nosotros somos la evidencia de lo que Dios hace en las vidas de las personas. Entonces no podemos quedarnos callados. Si usted va a una corte, solamente a ver, ¿verdad? Usted no va a la corte porque tenga algún problema. Pero si si mira Law and Order, uno de esos programas de detectives o de cortes y ¿cómo se llama la famosita? Judge Judy. O casos cerrados. Bueno, con quien quiera que sea, usted va a ver que hay cosas muy importantes en un caso: el testimonio y la evidencia. Y nosotros somos esas dos. Nosotros somos portadores de esas buenas nuevas. Nosotros somos portadores de esa noticia. Somos testigos de lo que Él ha hecho y nos convertimos en la evidencia viva. Es más, su palabra dice que nosotros somos cartas abiertas. ¿Y para qué? Cuando usted encuentra una carta abierta, ¿qué significa? Que puede ser leída por todos. Es más, que debería ser leída por todos. Debemos pregonar con nuestra historia. Entonces yo te pregunto, hermana, ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia? Muchas de nosotras a veces podemos avergonzarnos de nuestra historia porque quizá no es la historia más bonita. Y no nos ponemos a pensar que a veces esas historias más feitas, nuestros momentos más oscuros, pero cuando los logramos sobrepasar, pueden convertirse en la luz de otras personas. Mire que la palabra testimonio empieza con el prefijo test. Nadie quiere pasar el test. Todo el mundo quiere ir al siguiente nivel, pero nadie quiere pasar el test. Y para poder ir al siguiente nivel, tenemos que pasar el test. Y por eso Pablo decía, hermanos, es necesario que en este lugar donde nosotros estamos pasemos por diferentes tratos, por diferentes tribulaciones, por diferentes pruebas. Pero sepan una cosa, que el resultado del test, el resultado de la prueba va a producir en ustedes paciencia, va a producir frutos. Y muchas veces pensamos que cuando nosotros pasamos por algo, el fruto va a ser solo para nosotros. Pero el fruto es para que muchas personas más se alimenten, para que muchos otros más vean y digan, wow, si ella pasó por ahí, yo puedo pasar por ahí. Puede ser que tu esterilidad se convierta en la fertilidad de otra persona. Puede ser que tu debilidad se convierta en la fortaleza de otra persona. Puede ser que el momento de tu escasez se convierta en el momento de abundante fe para alguien que lo necesita. Entonces no podemos callar, dice la palabra del Señor, que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Fíjese que hubo una historia en la palabra del Señor de aquel hombre, el Gadareno. ¿Usted se recuerda? ¿Cuántos de aquí han sabido de esa historia? Era un hombre que había estado atormentado por espíritus demoníacos. A mí eso era así, de eso así, tipo, ay, ¿por qué se me están olvidando los nombres de las películas ahorita? Tipo El Exorcista, ¿verdad? Así, feo. Dice que incluso ese hombre vivía en el cementerio, vivía dentro de los sepulcros, dentro de los muertos. Lo tenían encadenado porque incluso él se hacía daño a sí mismo. Pero llegó un día y Jesús pasó por la vida de ese hombre. Jesús pasó por ese lugar y él fue liberado de todos esos demonios.
Él fue un hombre que quedó libre. Imagínense cómo estaría el estado físico de ese hombre después de haber estado viviendo tanto tiempo en forma alejado de las personas a las que él amaba, alejado de las personas que lo conocieron, sus familiares, sus vecinos, sus compañeros de colegio, de trabajo, qué sé yo. Pero ¿cómo estaría la condición física? ¿Cómo estaría la condición anímica, la condición mental de este hombre? Mas sin embargo, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, dice que vemos a este hombre de quien habían salido los demonios. Y cuando este hombre se sintió liberado, le dijo al Señor y le rogaba que le permitiera estar con él. Pero Jesús lo despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y él se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Hermanas, los primeros que deben ver las evidencias del cambio en nuestras vidas deberían ser los de nuestra casa. Amén. A veces queremos ir a predicar a otros lados, a veces queremos ir a hacer cosas a otro lugar, y el Señor lo que le dice a este hombre es no. Y era algo bueno lo que este estaba pidiendo. O sea, había recibido una liberación tan grande, había recibido un cambio de vida, una transformación completa. Entonces él lo que quería era estar ahí cerca de la fuente de la transformación. Mas sin embargo Jesús le dice, Jesús sabía el poder que había en el cambio de este hombre. Miren, no hay herramienta más efectiva de evangelismo que una vida cambiada, que una vida genuinamente cambiada, que una vida transformada. Ahí no necesita usted ni siquiera llegar, pararse y tener un bosquejo y predicar y decir y mandar a la gente al infierno. No, la gente se va a acercar y le va a preguntar: ¿qué te dieron? ¿Qué te pasó? Vos no eras así, o usted no era así. Yo me recuerdo cómo era usted y ahora la veo tan diferente. Incluso le digo, la palabra del Señor dice que la mujer creyente que tiene un esposo que no es creyente, dice la palabra que no se separe de él. Claro, hay sus excepciones, ¿verdad? Si le están dando piña, tampoco. O sea, primero también hay que cuidarse. Tampoco yo estoy diciendo, pero al punto al que yo voy es de que si este es un hombre que simplemente todavía no quiere, pero te deja venir a la iglesia y es un hombre proveedor, pero la palabra del Señor dice: tú lo santificas a él. Pero ¿cómo lo vas a santificar? Con tu testimonio. Con tu testimonio. Pero quizá hay algunos que dicen: es que usted no la conoce como es en la casa. En la iglesia es así bien santita, pero es que en la casa, Transformers. Entonces, ¿qué poder tiene nuestro testimonio? Más que nuestras palabras, el cambio de una vida que tenga una mente renovada. Yo he visto verdaderamente hombres y mujeres venir a los caminos del Señor. No está aquí la hermana Amparito de Baltimore, pero yo sé que ella nos está viendo desde el internet, desde YouTube. Pero a mí me impacta mucho el testimonio de ella, porque por mucho tiempo ella estuvo viniendo aquí a la iglesia. Ella vive en Baltimore, todavía vive allá, y venía los días martes, traía a sus niñas a las prácticas de danza, venía los días viernes, venía los días domingos, y me contaba unas cosas a veces del esposo. Ya no, hermano, no se preocupe, ya no, ya sabemos que ya no. Que yo a veces le digo, a veces, y en un par de ocasiones sociales que hubo algún cumpleaños de la nena o en alguna situación en la que él llegó a participar, yo dentro de mí, así como soy así media, que a veces se me va por un lado, yo decía, así como la señorita Laura: ¿qué pasa el desgraciado? Decía yo, porque me ponía a pensar así como que, pero no. Pero este hombre vio una vida constante de devoción y una transformación, que un día simplemente vino a rendirse al Señor. Y ahora lo tenemos aquí, y ahora él es un siervo que anhela servir al Señor, anhela
agradarle a Dios y anhela servir en la obra del Señor. Entonces eso es a lo que me refiero cuando nosotros debemos ser ese instrumento en las manos de Dios. Tu mensaje puede llegar a ser el milagro de otra persona. Yo estoy segura que si Amparito se parara aquí y le dijera a alguien que está pasando por una situación difícil, puede ser el mensaje que alguien necesita en este momento. A veces nuestros momentos de más dolor son nuestros momentos que pueden servir de salvación para otras personas. Usted conoce el testimonio del consuegro de nosotros, el suegro de mi hija, que jugando fútbol, él tuvo un accidente y le pusieron un yeso. El yeso se lo pusieron de una forma equivocada, fue un caso de mala práctica médica, y a él le cayó lo que le llaman una gangrena gaseosa. Y cuando trataron de salvarle su brazo, ya no se pudo. Y siendo un joven de 20 y pico de años, perdió su brazo derecho, ni siquiera el izquierdo, el derecho, que es con el que uno hace todo. Él tuvo que aprender a volver a escribir, él tuvo que aprender a hacer todas las cosas que nadie sabe hacer, porque estamos tan acostumbrados a usar nuestras dos manos, nuestros dos miembros. Dice él, por mucho tiempo cuenta que se sintió con una autoestima muy baja, pensaba que nunca se iba a casar, y le cuento que se casó con una mujer tan bonita, tan bella, que es mi consuegra. Pero él por mucho tiempo pensó que la vida para él se había acabado. Pero sabe que a través de ese testimonio de dolor, ese tiempo de su peor dolor se ha convertido en una bandera de salvación por la cual muchas personas han venido a los pies de Jesucristo a través de escuchar ese mensaje. Entonces, no le tengas temor, hermana, a pasar por las cosas que has pasado. No le tengas temor al test. No le tengas temor a la prueba tan dura. No le tengas temor a esos momentos difíciles. Quizá alguien en este momento está pasando un momento tan difícil en su vida que jamás se imaginó llegar a pasar, pero tú no sabes si este momento que hoy estás pasando, un día lo vas a estar contando y vas a estar proclamando del Dios que no te dejó sola, del Dios que proveyó para todas tus necesidades, del Dios que se convirtió en tu padre, en tu esposo, en todo lo que tú necesitabas para el momento. No sabes tú qué es lo que Dios está haciendo. Muchas veces, a veces tratamos de arrancar las páginas de nuestra historia, y Dios te dice, con esa historia, con esa escena que tú quieres borrar del panorama, con esa escena yo me voy a glorificar. Con eso voy a hacer yo cosas grandes. Fíjese que la palabra del Señor nos dice que nosotros somos como vasijas de barro, pero que dentro de nosotros hay un gran tesoro. Yo les contaba hace unas semanas que me tocó compartir desde mi casa de uno de los acontecimientos más grandes para los antropólogos de la era, lo que se llama la era moderna, uno de los descubrimientos de la era moderna en el área de Qumran, las ruinas de Qumran y unas montañas que están cerca del Mar Muerto. En una de esas cuevas, un pastorcito un día estaba como que aburridito y empezó a tirar piedras tirándole a una de esas cuevas. Y le tiraba la piedra y se oía como cuando usted tira la piedra y se oía el. Pero en una de esas que tira la piedra y en vez de oírse se oía un como que algo se rompió. Entonces la curiosidad mató al gato, ¿verdad? Entonces no se pudo aguantar ese pastorcito y subió corriendo a investigar qué era lo que había pasado dentro de esa cueva. Y cuando fue a ver dentro de esa cueva, habían unas vasijas de barro. ¿Qué? Usted se imagina, el barro no es un material fino, no es un material, el barro es tierra, es uno de los materiales más comunes, más baratos que pueden existir. Es simplemente tierra con agua, lodo que luego lo forman. No es una cerámica, no es una piedra preciosa.
Y entonces el valor en sí de esas vasijas era un valor muy mínimo. Pero dentro de esas vasijas estaban escondidos pergaminos, estaban escondidos rollos en los cuales estaba escrito el libro de Isaías. Imagínense, o sea, eso fue un descubrimiento, pero así que, claro, la voz se dio y los antropólogos empezaron a llegar y fueron a investigar. Usted sabe que el pueblo de Israel fue perseguido por mucho tiempo y ellos, me imagino que lo que hicieron fue, en su afán de preservar eso, lo fueron a esconder. Y lo metieron hasta lo más profundo de esa cueva y lo metieron dentro de esas vasijas, esperando que nadie nunca lo encontrara para que no se los robaran, porque eso era lo que hacía cada vez que un pueblo o un país extranjero invadía, que era lo que ellos hacían, tomaban los tesoros y se los llevaban como trofeos de guerra. Y para ellos era tan preciado eso. Cuando ellos se pusieron a comparar esos escritos de hace 2000 y pico de años con las Biblias que nosotros ahora tenemos del libro de Isaías, eran exactas. Entonces confirmaban la veracidad de lo que es la palabra del Señor. Entonces eso fue un descubrimiento enorme. Pero ¿a qué voy con esta historia? A que algunas de nosotras podemos ser como esas vasijas que están escondidas, sabiendo que tenemos dentro de nosotros un mensaje, una historia, un tesoro tan grande que necesita el mundo conocerlo, que necesitan otros escucharlo, que necesitan otros saber de él, mas sin embargo lo tenemos escondidito. A veces podemos tenerlo escondido en nuestro lugar de trabajo. A veces podemos tenerlo escondido incluso aquí mismo dentro de la iglesia. Podemos tenerlo escondido dentro de nuestra vida agitada y llena de ocupaciones. Y a veces nos sentamos quizá en la sala de espera de una clínica o en la cola de CVS o en cualquier lugar donde usted se vaya a hacer una entrevista y hay muchas otras personas, pero lo tenemos escondidito y no queremos hablar y no queremos abrir nuestra boquita. Y usted no sabe si la persona que está a la par de usted, Dios la puso ahí con un propósito. Usted no sabe si esa mujer necesita saber lo que usted ya sabe. Usted no sabe si esa mujer necesita tener la esperanza que usted ya tiene. Miren, estos días, especialmente el día de hoy, no nos vamos a ir sin orar. El día de hoy se cambiará probablemente el destino de este país por los próximos 4 u 8 años. No lo sabemos, solamente Dios lo sabe. Y hay mucha gente frustrada, hay mucha gente agobiada. En los 27 años que yo tengo de vivir en este país, nunca había visto que el día de una elección estuvieran tapando con plywood en los comerciales en Washington DC y en tantos otros lugares. Nunca lo había visto. O sea, las cosas que se vienen son cosas difíciles, pero nosotros, la palabra del Señor dice que no somos como los que no tienen esperanza. Nuestra esperanza está puesta en un rey que viene. Amén. Nuestra esperanza está puesta en algo que no es de esta tierra. Pero usted y yo lo sabemos. ¿Y qué de aquellos que no lo saben? ¿Y qué de aquellos que están ofuscados? ¿Qué de aquellas personas? Yo estaba oyendo que así como hay PTSD, que dice Post Traumatic Disorder, también hay ¿dónde están las psicólogas? ¿Cómo le llaman? Ay, Dios mío. Pero es como un desorden de estrés por las elecciones. Es Election Stress Disorder. Se los prometo. Así ya le pusieron hasta nombre. Election Stress Disorder. Hay gente que está estresada con eso. Y usted y yo que tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento, no nos vamos a quedar con la boca callada. No podemos quedarnos con la boca callada. Entonces, si tenemos este tesoro en vasos de barro, es para demostrar el extraordinario poder que de la obra de Dios en nuestra vida.
Ahora le tengo una noticia: si nosotros, teniendo ese tesoro en estos vasos de barro, no hablamos, nos va a pasar que se nos va a atravesar un pastorcito por ahí, ¡pum!, nos va a tirar una piedra y viene el quebrantamiento. Porque una vasija quebrantada no va a poder contener lo que tiene adentro. ¿Qué le pasa a usted? ¿Cómo duele, verdad? Cuando una vez se está lavando un vasito y usted lo topa en el counter y ¡pah! Duele, porque ya se le arruinó el juego, ya se quedó impar. Después termina usted con un montón de diferentes. Yo sé por qué se ríe, porque también a usted le ha pasado. Y después no los quiere tirar porque dice: ¿cómo voy a tirar si está bueno este vaso? Pero después anda con un vaso de este lado, hasta que al fin se decide. Eso me pasó a mí ahorita en la pandemia, que me puse a limpiar de todo en mi casa. Pero mire, entonces no esperemos a que venga el quebrantamiento para tener que hablar. Pero aún si viniera, no nos descalifiquemos porque hemos sido quebrantadas. No nos descalifiquemos porque hemos pasado por diferentes situaciones. No nos descalifiquemos porque de las vasijas quebradas también se usa Dios. De esas vasijas quebradas también son útiles para Él. En el Salmo 77, anótelo ahí y se lo va a leer a su casa. Nosotros miramos a un salmista que está pasando por un tiempo muy difícil en su vida. Se siente tan agobiado y es uno de aquellos salmos en los que tú empiezas a hacerle preguntas a Dios como que: Señor, ¿y ya se te olvidó tan buena que yo he sido? ¿Y qué pasó con todas tus promesas? Y empiezan a pasar por situaciones del alma. ¿Cuántas de nosotras nos hemos visto a veces en situaciones en las que son tan difíciles que a veces venimos a cuestionar como que qué es lo que está pasando? Pero cuando llega al versículo 11 al 14, el salmista dice: recordaré las maravillas que hizo el Señor en otros tiempos. Pensaré en todo lo que ha hecho. Oh Dios, tú eres santo en tus acciones. ¿Qué Dios tan grande hay como tú? Tú eres el Dios que hace maravillas. Pero lo que me llama la atención es de que mire lo que dice: recordaré las maravillas que hizo el Señor en otros tiempos. ¿Por qué es importante nuestro testimonio? Porque nosotros cuando volteamos a ver atrás podemos ver la fidelidad de Dios. Cuando volteamos a ver atrás podemos ver la provisión de Dios. Cuando volteamos a ver atrás podemos decir: no me quedé postrada, no me morí. Esa prueba, eso venía para partirme la cabeza, venía para matarme, venía para destruirme. Pero aunque el enemigo lo intentó para mal, Dios lo usó para bien. Amén. Por eso podemos voltear atrás y decir así. Por eso podemos decir: recordaré las maravillas que hizo el Señor. Recordaré las maravillas de tiempos pasados, todo lo que Dios ha hecho. Ahora, yo no te voy a decir que te quedes solo con el testimonio del pasado, porque también hay personas que dicen: en 1973, muchas de ustedes ni habían nacido en ese año, pero bueno, o dicen hace como 10 años. Tampoco podemos vivir solamente de los testimonios del pasado. ¿Y qué de los testimonios de ahora? A ver, si alguien me pudiera decir, si yo les pudiera ahora en este momento preguntar a algunas, sé que muchas, si no es que todas, durante esta cuarentena han vivido testimonios de cosas que Dios ha hecho. Y no lo podemos negar. Y no lo podemos negar. Eras una mamá que llevabas a tus hijos a la escuela y estabas feliz de la vida de esa forma, y ahora los tienes en tu casa, trabajas y haces un montón de cosas, y Dios te ha ayudado, y Dios no te ha dejado, y Dios te ha respaldado. Durante estos tiempos hemos visto la mano de Dios. Muchas veces es fácil agobiarnos por los problemas de hoy y nos olvidamos de la fidelidad de Dios en el pasado. Nos olvidamos de que si Dios lo hizo una vez, Él lo puede volver a hacer de nuevo.
Si Dios lo hizo una vez, Él tiene toda la capacidad, y no solamente la capacidad, el deseo de volverlo a hacer. Recuerda, hermana, que aún estás aquí. Y si te puedes tocar el pulso, si todavía tienes pulso, todavía hay propósito en tu vida. Todavía hay propósito para tu vida. Mira el test que estás pasando y solo empieza a pensar en el guión que el Señor ya estará escribiendo para el próximo capítulo de tu historia. Lo que le vas a contar a tus hijos, lo que le vas a contar, ahora que ya soy abuelita, ya puedo decir, a los hijos de tus hijos. Pero que nuestra vida esté cargada de eso, de testimonios. Fíjese que la palabra del Señor también nos dice que en Apocalipsis capítulo 12 y versículo 11 hay un versículo que dice, hablando de aquellos 144,000 que aparecen en escena y en Apocalipsis, la palabra del Señor dice que ellos vencieron con dos cosas. Con la sangre del Cordero, Apocalipsis 12, capítulo 11, ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. Mira el poder que nuestro testimonio tiene. Mira el poder que nuestro testimonio tiene. La sangre del Cordero es la salvación. Por eso nosotros hemos vencido a la muerte. Pero estos fueron aquellos que venían de la gran tribulación. ¿Y qué fue lo que los salvó? El testimonio que ellos dieron. El testimonio. Nosotras, hermanas, tenemos un poder hoy, aquí donde nosotros estamos, con nuestra vida. Nuestra vida nos puede hacer que nosotros vengamos y atesoremos, que nos agarremos fuertemente de la mano del Señor y le podamos decir: Señor, tú has sido fiel, de generación en generación has sido tu bondad, no has cortado tu mano. Y como me gustaba mucho como decía el testimonio de la hermana, su palabra dice, ciertamente nosotros sabemos que hay unas maldiciones que se vienen traspasando hasta la cuarta generación, pero dice que a los que a Él le aman, a los que a Él le aman, las bendiciones son multiplicadas hasta 1000 generaciones, hasta 1000 generaciones de los que le aman a Él. Y entonces esa es la confianza que nosotros tenemos. Esa es la confianza que nosotros tenemos, que por eso le digo, el tesoro que hay dentro de nosotros somos solamente esas vasijas, pero la gloria manifiesta es de Dios. Tal vez nos mirarán. Me llama mucho la atención que en ese mismo texto que habla de las vasijas, que tenemos un gran tesoro en vasija de barro, dice, es aquel mismo versículo donde dice: presionados sí, pero no aplastados completamente. Agobiados sí, pero no aniquilados. Eso es lo que el Señor te quiere decir en esta noche, hermana. No importa cuáles hayan sido las circunstancias de tu vida, ya no es tiempo de meter nuestro testimonio dentro de un libro y guardarlo y esconderlo. Por eso cuando usted entró se le entregó una libretita, y en esa libretita dice: mi testimonio tiene poder. ¿Sabe por qué? Yo no quiero que esta libretita, un día que yo vaya a visitarla a su casa, cuando ya se pase todo esto del COVID y usted me invite a tomar un tecito o algo así, yo la encuentre ahí escondidita. O tal vez sus hijos se pusieron a hacer juguetitos, o se puso a jugar totito, usted tic-tac-toe con sus niños. De verdad, hermanas, si ustedes se dan cuenta, hay un detallito muy bonito. Las hermanas lo hicieron a mano específicamente para ustedes. Mire el cariño que se le puso a esta libretita. ¿Sabe para qué es? Para que usted lo tome como un tesoro especial, y que hoy mismo en la noche, usted empiece a escribir su historia. Cuando hablamos con las personas que van a estar compartiendo sus historias, porque vamos a estar haciendo parte de nuestro canal de YouTube, las diferentes historias de las personas que están aquí dentro de nuestra iglesia, lo primero que les dijimos fue: escríbalo,
Porque hay algo bien especial, no solo cuando uno lo cuenta, sino cuando uno lo escribe. Y como le decía, nosotros somos esas cartas abiertas para el Señor. Así que yo la quiero invitar a que usted use esa libretita y ese poder, como dijo el Señor, les he dejado el Espíritu Santo, recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo y darán testimonio de mí. Que usted, antes de tomar su lapicero, o si quiere el lápiz, porque le va a tocar que borrar unos pedacitos, y usted dice, ay, no, esto no va a decir usted. No, pues eso le va a decir el Espíritu Santo, eso sí. Y entonces lo va a volver a poner usted. Cuando usted agarre su lápiz y empiece a escribir esa historia, usted le pida al Espíritu Santo que esa historia sea una historia que venga a ser de bendición para alguien más. Hermana, quizá hasta aquí a donde tú has llegado puedas decir, pero mire, lo que pasa es de que yo no maté a nadie. Porque a veces pensamos que los testimonios así impactantes tienen que ser porque te sacaron 8 demonios y porque estuviste presa y serviste de mula y te agarraron y ¿verdad? A veces pensamos que eso es. Fíjese que incluso yo les comentaba a los hermanos cuando estábamos filmando el testimonio que en algún lugar de algún país un día alguien subió a dar su testimonio. Por eso yo no soy muy fan de eso, de dar los testimonios y entregarle a la gente así el micrófono, porque cuando te empiezan a decir, cuando yo tenía 3 años, hijo, les dice uno, y tiene 58, ¿verdad? Entonces ¿de aquí a qué hora vamos a terminar? No, pero esta vez esta persona vino y era una persona que supuestamente tenía un testimonio muy impactante y todo eso, y le dieron el micrófono y él empezó a hablar y su porte era así y empezó a decir que la verdad es de que el problema de él era que era muy guapo y que a él no dejaba santo parado, ¿verdad? Y que trabajaba en una empresa internacional y a él le decían el Latin Power. Porque, mire, a mí ya llevaba como 15 minutos con esa y yo decía yo, ¿a qué hora llega la parte de donde entra Dios, verdad? O sea, porque nuestro testimonio no es para ensalzar nuestras cosas feas. O sea, no es como le dijeron, no es para ensalzar la obra del enemigo, sino para exaltar la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Sí, claro, usted puede decir, yo era esto, Pablo fue uno, el apóstol Pablo fue uno que vino y él se presentó delante del rey Agripa. 3 veces cuenta Pablo su testimonio de cómo él era un perseguidor de la iglesia, de cómo él era un perseguidor de los cristianos, de cómo dice que hablaba él de que el aguijón que él tenía probablemente era tal vez ese remordimiento que tenía de cuánto mártir hubo que él pasó trayendo, hasta que un día en el camino se le apareció Jesús y le dice, ¿por qué me persigues? Y él cuenta cómo el Señor utilizó a un discípulo menor para llegar a orar por él, y ese día fue como que escamas cayeron de sus ojos y nunca más su vida volvió a ser así. Y ese hombre fue transformado, el perseguidor de Cristo fue transformado en el perito arquitecto de la iglesia. Y él cuenta su testimonio, lo escribe, lo dice parte de lo que él fue, pero sin ensalzar eso, sino que lo que más le pone él el énfasis es en la gracia. Por eso el evangelio de la gracia nosotros lo hemos recibido por medio de esas cartas que Pablo escribió, diciendo, no importa lo que yo haya sido en el pasado, hay una gracia que me fue dada, por lo cual ahora yo me glorío en mis debilidades, porque cuando yo soy débil, Él se hace fuerte. Donde yo soy débil, Él perfecciona su poder en mi debilidad. Así que veamos nuestros testimonios, veamos nuestras debilidades, veamos las cosas que a nosotros nos pasan como materia prima para que Dios pueda hacer algo con nuestra vida. Yo sé que aquí hay mujeres que han sido sanadas de enfermedades. Sé que hay mujeres aquí que no podían tener hijos y Dios permitió que abrieran sus matrices. Sé que aquí hay mujeres que les fue restaurada su identidad. Tantas cosas que nosotros no podemos dejar de hacer. No podemos dejar de decir. Tu historia, hermana, apenas comienza. Pablo, ahorita te necesito, no te vayas. Justo ahorita vamos a poner el último video. ¿Sabe para qué sirven los testimonios también? Los testimonios sirven
para que cuando tú escuchas la historia de esta otra persona, tú digas, Dios lo puede hacer conmigo. Si Dios lo hizo con ella, Dios lo va a hacer conmigo también. Quiero que escuchen este testimonio, especialmente las que son madres. Que lo escuchen aquellas madres que tienen hijos a los que les está yendo Mi duro. nombre es Eliel Vanegas y esta es mi historia. Mi nombre es Eliel Vanegas y esta es mi historia. Bueno, la historia comienza en San Pedro Sula, donde yo nací en Honduras. Me mudé aquí a los Estados Unidos cuando tenía unos 4 años con mi familia, mis padres y mi hermana. Entonces la gran mayoría de mi vida la he vivido aquí en Maryland. También crecí en la iglesia. Mi papá por muchos años fue un anciano y mi mamá siempre servía en la cocina, en damas, donde sea que podían servir, mis padres ahí servían. Cada evento que tenía la iglesia, ahí estaba con mi familia. Cada retiro, ahí estaba. Entonces ese era el clase de ambiente en cual yo crecí, donde mis padres siempre nos hablaban de la palabra, nos enseñaban la palabra y también nos enseñaban que era importante, ¿verdad?, orar y alabar al Señor. Pero cuando yo era un niño no lo entendí muy bien. No lo entendí por yo mismo, ¿verdad? No traté de investigar, leer la palabra. Solo lo que me decían los padres está bien, yo lo creo. Pero cuando tenía ahí los 14 años, digamos, yo empecé a dudar lo que mis padres me habían enseñado. Cuando entré al colegio, yo tenía los 14 años, iba a los 15 y me empecé yo lo que estuve expuesto, digamos, expuesto a cosas que nunca estuve expuesto en mi caso en la iglesia, a diferentes clases de música, de rap, de hip hop, y vi un montón de gente haciendo locuras, fumando, ¿verdad?, en la escuela, tomando, llegando a las clases borrachos, cosas que nunca había visto yo. Y la realidad es que me fascinaba bastante. Entonces yo cuando tenía los 15 años me recuerdo que era un viernes, íbamos a ir al culto, 7:30, y mi mamá me dice, Eliel, alistate, ya es tiempo de irnos. Y yo le digo, no mamá, ya no quiero ir. En vez de estar ahí, ¿verdad?, poniendo diferentes excusas, que me duele el estómago, que estoy cansado, decía, no quiero ir simplemente. Después de ahí pelear con ella y un poco acerca de eso, simplemente se fueron al culto y me dejaron en casa. Me recuerdo que ese viernes un amigo me texteó y me preguntó si quería salir con él. Salí con él y esa era la primera noche que fumé marihuana. Entonces, después de ese momento, yo empecé a abusar las drogas completamente. Cualquier clase de droga que yo podía usar, la estaba usando. Cualquier clase de pastillas que podía encontrar, cualquier clase de alcohol que podía encontrar, cualquier clase de lo que podía fumar, yo lo fumaba. Le doy gracias al Señor que tenía yo temor de usar agujas, porque si no fuera peor. Pero ya digamos que a los 17 años ya me iba a graduar, o eso es lo que yo pensaba, pero yo usualmente no llegaba a las clases, me iba. Ya cuando yo estaba en el colegio, yo ya había empezado a vender drogas. Mis padres no lo sabían, por mucho tiempo no lo sabían, hasta que llegó el punto donde el resto de mi clase se iba a graduar y mis profesores ya me estaban diciendo, Eliel, prepárate que el próximo año vas a graduarte. Había faltado creo que más que 100 días de escolares. Entonces a duras penas me gradué. Pero ya cuando tenía unos 19 años, después de 4 años, 5 años más o menos, de estar viviendo esa clase de vida donde
cuando llegaba a casa sonreía, le decía hola a mis padres, toda la cosa. Ahí me ponía la máscara del hijo obediente. Y cuando salía de la casa vendía drogas, fumaba, siempre, ¿verdad? Estaba en problemas con la ley, tenía relaciones románticas adúlteras. Esa era la clase de vida que yo estaba viviendo, y a los 19 años decidí de ya no pretender, y después de varios pleitos con mis padres decidí mejor irme, y empecé ahí mi vida con una novia que tenía ahí en el momento. Y me recuerdo que después de eso mi vida cambió, mi vida empezó a ponerse peor, digamos. Perdí mi trabajo, no sabía cómo iba a pagar la renta. Ya varias veces nos habían puesto ahí en la puerta que nos van a sacar del apartamento. Yo estaba en deudas de tarjetas de crédito. Llegó al punto donde no sabía de dónde iba a sacar dinero. Hasta la propia gente en cual yo le estaba vendiendo me estaba robando. Llegó al punto donde no sabía qué hacer con mi vida, ni sabía qué hacer con la relación que tenía. Aunque en esa relación también yo estaba comprometido para casarme, y sin trabajo, sin a dónde vivir, no sabía qué hacer, y estaba en un lugar en mi vida bien oscuro. Estaba deprimido, estaba confundido, y me recuerdo una noche que estaba con mi exnovia y unos cuantos amigos, amistades. Era una de esas noches donde yo no quería vivir, digamos, y no sentía el propósito en respirar ya más. Entonces hice lo que siempre hacía cuando me sentía así. Nos emborrachamos, fuimos a fumar lo que sea, a tomar diferentes hallucinogenics como LSD. Y en esa noche terrible donde nosotros estamos aquí abusando de todas esas diferentes clases de drogas, el Señor hizo algo en mí que muchas veces me cuesta explicarlo, pero en pocas palabras el Señor me aquebrantó el corazón, y pude sentir por la primera vez en mi vida el peso de los pecados que yo había decidido hacer, y todas las decisiones que yo había tomado en mi vida. Al fin sentí el cargo de todo eso, y el Señor me abrió los ojos, y al fin yo ya no estaba dormido. Realicé el ambiente en cual yo estaba, que ese ambiente, que la gente con cual yo estaba asociado, que esa gente me iba a arrastrar, ¿verdad?, a la muerte, que los pecados que yo había cometido, que como dicen la palabra, que en inglés se los voy a decir, that the wages of sin are death, ¿verdad?, y que el pago, ¿verdad?, del pecado es la muerte. Y al fin del día el Señor me abrió los ojos y yo realicé eso. Y cuando yo realicé que ese versículo era verdadero, tuve un sentir de arrepentimiento, que tuve que irme a la casa de regreso con mis padres. No me importaba que tenía que abandonar las relaciones, que tenía que abandonar todo lo que yo pensaba que tenía valor en mi vida. Lo abandoné y fui de regreso a mis padres. Y me recuerdo que en ese momento llegué y les pedí a mis padres que oren por mí. Me arrepentí de mis pecados, y desde ese momento mi vida cambió, y yo acepté a Jesucristo como mi Salvador. Y cada decisión que yo tomo ahora la tomo para glorificar al Señor. Cada día que yo vivo, lo vivo en servicio al Señor, y prácticamente lo que les quiero dejar, es que el Señor es fiel, ¿verdad?, para todos los padres que están ahí luchando con sus hijos, que no quieren congregarse, que no quieren escuchar la palabra, que no quieren leer, que no quieren orar, que ni los quieren obedecer. Que no paren de orar, porque el Señor es fiel, el Señor escucha nuestras oraciones,
Y igual como él escuchó las oraciones de mi mamá, de una mamá que tenía el corazón aquebrantado, que estaba llorando, orando por su hijo y clamándole al Señor que lo toque, que lo rescate. Igual como esa mamá, ustedes deben de continuar a orar también. Y para todos esos jóvenes que no saben qué hacer, que no conocen al Señor, que no saben qué es confiar en el Señor, solo les quiero dejar esto, que el Señor los ama, igual como Él llegó a mi vida y Él se dio en la cruz por mí y por los pecados que yo cometí en mi vida. Y como Él me perdonó, Él te puede perdonar a ti. Y igual como Él nunca me abandonó, nunca te abandonará a ti tampoco. Y ese es solo el inicio de la historia. Me llama la atención de que hoy está de cumpleaños Eliel. Por eso su mamá no pudo estar aquí, porque me dijo, mi hijo está de cumpleaños y está celebrando la nueva vida de tener un nuevo hijo en su casa. Y yo creo que este es un testimonio que trae mucha esperanza, que trae mucha fe para alguien que tal vez se haya cansado y haya visto que el sueño que tanto tenías para una persona a la que amas lo miras tan lejano. Y estos testimonios lo que nos hacen a nosotros es recordar que hay un Dios vivo, que hay un Dios que responde a nuestras oraciones, que hay un Dios que a veces permite que los hijos pródigos se vayan hasta lo más profundo de la posilga. Porque a veces decimos, ¿por qué no lo interceptó en el camino? ¿Por qué no lo interceptó cuando solo estaba en el bar? ¿Por qué? Porque fue necesario que se fuera a revolcar con los... Pero a veces es necesario que esas cosas sucedan para dar esperanza a otros que pueden decir, mi hija ya no regresa, mi hijo ya no regresa, mi padre no deja eso, mi esposo no. O puede ser que alguien esté aquí y diga, yo misma no sé si algún día voy a poder dejar esto, yo misma no sé si algún día voy a poder ser una persona que pueda vencer la depresión, que pueda vencer la ansiedad. Yo misma no sé si puedo romper esas cadenas, porque así fue mi abuela, así fue mi mamá y así soy yo. Pero como escuchamos en el primer testimonio, Dios es un Dios que rompe cadenas ancestrales también. Dios es un Dios que hace cosas nuevas. Yo te voy a invitar, hermana, que te pongas de pie. Estamos ya a punto de terminar. No quiero que se vayan muy tardecito a sus casas. Pero quizá este mensaje hoy no fue un mensaje como para decirte, estás empoderada, estás en esto. Sí, hay un poder que Dios te ha dado a ti de parte del Espíritu Santo. Y tal vez el momento más duro de tu dolor, cuando tal vez tu esposo te engañó, ahora se convierte en el momento más dulce de tu victoria, porque puedes hablar de un Dios que restaura, que restituye y que hace todas las cosas nuevas. Y alguien más necesita escuchar eso. Alguien más necesita escuchar que perdonaste lo imperdonable. Alguien más necesita escuchar que te olvidaste de lo propio de tu juventud y que sigues adelante. Alguien más necesita escuchar que tú tenías todas las de ser la típica estadística de la muchachita que quedara embarazada a los 15, 14 años, y mírate aquí una empresaria, y mírate aquí una mujer de Dios, y mírate aquí haciendo cosas para la obra de Dios. Levanta tus manos ahí donde estás y hagamos Hechos, lo que dice el Señor en Hechos. Recibamos esa investidura de poder para poder ser testigas, para poder testificar de sus obras. Levanta tus manos ahí donde estás, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, y empieza a declarar tu historia. Es tiempo de que, en inglés dice, we should own our story.
Ya no es tiempo de negar más nuestra historia. No importa que sea lo que a ti te haya pasado, no importa por las situaciones, no importa la etiqueta que te hayan puesto. Quizá tu etiqueta dice enferma, quizá tu etiqueta decía divorciada, quizá tu etiqueta decía inútil, quizá, qué sé yo, tu etiqueta decía fácil, no sé, abandonada, despreciada, no sé cuál sea. Pero esa etiqueta ahora se puede convertir en el título de tu historia, en el título de tu testimonio. Esa etiqueta se arranca y se transforma, y contarás tu historia no desde el punto de vista de la víctima, sino contarás tu historia desde el punto de vista de la que sobrevivió, de la que sobrepasó, de la que venció, de la que no se quedó postrada, de la que no la derribaron. Ciertamente vinieron y quisieron aniquilarte y te tiraron para matarte, pero te hirieron y te levantaste, te sacudiste el polvo de los pies y aquí estás de pie. Sigues caminando en pos de la meta, y tus días que vienen son mejores. La historia que viene es aún mejor. No se ha acabado la historia de tu hijo, no se ha acabado la historia de tu hija, no se ha acabado, se sigue escribiendo. Y de las palabras que salgan de nuestra boca en esta noche, de las palabras de poder que salgan de nuestra boca en esta noche, vendrá una gran victoria, porque podrás decir: no podemos callar. No podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. No nos quedaremos más con la boca callada. No nos quedaremos ya más sin dar este testimonio, sin sacar a luz este tesoro que hay dentro de nosotros. No importa el quebrantamiento que tengamos que pasar, Señor, tú darás a luz lo que tú tienes que dar a luz, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, yo bendigo a cada una de estas mujeres, Señor, para que ellas puedan contar su historia de cómo un día vivían bajo la sombra de la depresión y ahora han logrado vencer, de cómo un día vivieron bajo la sombra del pasado y ahora pueden ver al futuro y pueden saber que tú tienes planes de bendición y no de maldición, planes de bondad y no de mal, planes de un futuro y de una esperanza para cada una de ellas, Señor. Llena sus vidas, Padre, llena sus vidas, llena sus corazones. Levanta tus manos ahí donde estás y dile: Señor, usa mi vida. Quiero ser un instrumento de tu gloria. Quiero ser un instrumento, no sé a quiénes, pero hoy pídele al Señor que ponga personas en tu camino que necesitan escuchar tu historia. Que ponga una jovencita en tu camino con la misma situación que tú pasaste cuando tenías 14, 15, 18 años, y que puedas ser tú esa bandera de esperanza para ellas. Que se te pueda atravesar una madre que necesita escuchar ese mensaje de esperanza. Que se te aparezca una madre soltera, una viuda, una mujer que necesita saber que Dios se constituye en el esposo, que Dios se constituye en el proveedor, que Dios toma cargo propio de tus hijos.